Buenas tardes. Es un privilegio para mí saludarle una vez más y darle la bienvenida a nuestro canal de YouTube, Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Soy el pastor Alejandro Varela, vivo en La Paz, Baja California Sur, y mi deseo es que usted pueda en este domingo en particular tener un encuentro con Dios y que usted le escuche hablar. Hoy en día, los seres humanos estamos viviendo todos como locos, tratando desesperadamente de alcanzar nuestros objetivos, de salir de nuestros problemas, de resolver las situaciones que vivimos tratando de alcanzar aquello que hemos soñado, aquello que nos hemos planteado. Pero la pregunta que necesitamos hacernos es si estamos corriendo en el sentido correcto. Es más, tal vez la pregunta que debemos hacernos es si estamos corriendo hacia o si estamos huyendo de. Porque de pronto estamos como locos tratando de resolver nuestra vida viviendo al día tras día o día a día, pero no logramos nada. Y cuando alcanzamos alguno de los objetivos que hemos buscado, nos damos cuenta de que no nos da satisfacción. Y luego vamos por otra cosa. Y así mucha gente se pasa la vida tratando de lograr algo para conseguirlo y darse cuenta que no era lo que tenía que llenarle su vida y darle la satisfacción que necesita. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Necesitamos mirar hacia nuestro Creador, hacia Dios. Y es verdad que para muchos hablar de Dios es religión, pero tenemos que entender que no es así. Dios ya existía antes que el ser humano. Dios ya existía antes que las religiones. Pero lo hemos querido encerrar en un área de nuestra vida pensando que es para aquellos que son religiosos o para aquellos que quieran tener una relación con Él. Como si Dios solo existiera para aquellos que quieran creer en Él. Pero Dios es Dios. Y déjeme decirle algo muy importante. Dios tiene un plan para su vida. Así es. Desde antes de que usted naciera, desde antes de que el mundo existiera, Dios ya tenía un plan para usted, un plan para su vida. Mucha gente piensa que ya está algo escrito y que no importa lo que hagamos, que no importa lo que decidamos, lo que está escrito y eso es lo que va a sucedernos. Dios no trabaja de esa manera. Usted puede verlo a lo largo de su palabra. Dios tiene un plan para usted, pero cada uno de nosotros decidirá si toma ese plan o lo hace a un lado. Y eso desgraciadamente es lo que ha provocado que muchas personas lleguen al final de sus vidas insatisfechos, sin haber logrado aquello para lo cual fueron creados, sin permitir que todas las circunstancias que vivieron y les preparaban para un plan específico haya servido para nada porque no llegaron a cumplir ese plan. En este momento de su vida, no sé qué edad tenga usted, pero en el momento que estamos hoy, es el mejor momento para decidir hacerlo todo conforme al plan de Dios, encaminar nuestras vidas a los propósitos de Dios y trabajar para lograr aquello para lo que Dios nos creó. Por eso quiero hoy compartirle esta pregunta importante para cada uno de nosotros. ¿Un plan para mi vida? Seguramente es la pregunta que surge en nuestra mente. ¿Un plan para mi vida? ¿Realmente hay un plan? Necesitamos creerlo y necesitamos acercarnos a Dios para confirmarlo. Usted tiene que hacerlo hoy. Tenga un encuentro con Él, hable con Él y permítale que Él le revele ese plan maravilloso. Y en este domingo quiero invitarle para que respondamos esta pregunta importante, un plan para mi vida, haciéndonos 3 preguntas que seguramente vendrán a su mente. Quiero invitarle para que a través de la palabra de Dios, hoy tengamos un encuentro con Él y que Él nos hable. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este domingo por la bendición de la vida, por la oportunidad de escucharte y de saber que tú tienes un plan maravilloso para mí. Y que tienes un plan maravilloso para cada persona que está viendo este video, este mensaje. Yo te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo nos revele la verdad, que nos convenza de la verdad y que nos ayude a encaminarnos hacia tu verdad. Ayúdanos a entender y a recibir ese plan maravilloso y dirigir nuestras vidas día tras día hacia Él. Obra, por favor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Quiero invitarle entonces a que reflexionemos en 3 preguntas que nos ayudarán a respondernos finalmente esta pregunta clave. Un plan para mi vida. ¿Hay realmente de parte de Dios un plan para mi vida? ¿Cuál sería la pregunta número 1 que necesitamos respondernos? Bueno, la primera pregunta directa es esta. ¿Dios tiene planes para mí? Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos.
porque probablemente no nos cueste tanto trabajo aceptar que Dios tiene planes para el mundo, que creó el mundo con un plan y un propósito. Pero cuando pensamos en las millones de vidas que representamos los seres humanos, la pregunta que viene entonces es, ¿Dios tiene planes para mí? ¿Específicamente para mí? Quiero invitarle para que consideremos en la palabra de Dios este primer pasaje que es precioso. Se encuentra en Jeremías capítulo 29, versículos del 11 al 13. Escuche lo que dice nuestro Dios en su palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Quiero pedirle que por favor pensemos en las palabras del verso 11. Esto es lo que dice Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Dios está hablando a su pueblo y está revelándoles una verdad extraordinaria que no solamente era verdad para ellos, es verdad para cada uno de nosotros como sus criaturas. Dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. De entrada, esto es sorprendente. ¿Dios tiene pensamientos acerca de mí? ¿Se imagina al Dios Todopoderoso que tiene el control del universo y que permite que todos los días siga girando alrededor del sol y siga girando sobre su propio eje para que el día y la noche sigan caminando, para que las estaciones sigan llegando, para que el cuerpo humano se esté desarrollando de manera natural minuto a minuto, segundo a segundo, sin que haya un fallo ahí que eche a perder toda esta creación maravillosa? Que ese Dios Todopoderoso esté pensando en usted. Y no solamente que en este momento esté pensando en usted, que Él tenga pensamientos acerca de usted. Mire, para que podamos entender estos pensamientos, yo busqué el mismo pasaje en otra versión de la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, y dice así, dice Dios, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. La misma palabra que se traduce como pensamientos, se traduce como planes. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo no sé si a usted le sorprenda de esa manera, pero cada vez que Dios crea a un ser humano, lo crea con un plan. Sí, un plan para su vida. Por eso yo debo responderle la pregunta directamente. ¿Dios tiene un plan? ¿Tiene planes para mí? Sí. Dios tiene planes para usted. Le creó en base a esos planes que tiene para usted. Necesitamos aceptar esta gran verdad de parte de Dios. Y lo que me impacta es que Él dice, yo sé. O sea, Él los tiene determinados, Él los tiene fijos. Él no los está armando conforme vamos caminando. Él no empieza a planear la vida de cada persona cuando nace. Desde antes de ese momento, los planes de Dios estaban ya en su corazón y en su pensamiento para usted. Yo sé, dice el Señor. También en otra traducción, en la traducción en el lenguaje actual, el mismo versículo 11 de Jeremías 19 dice así. Mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Mire, yo sé que en el mundo estamos sufriendo y que vamos a sufrir por las circunstancias que están sucediendo y por causa de la maldad y del pecado en el mundo. Sin embargo, aún así, lo que Dios tiene para nosotros, los planes que tiene para usted y para su vida, son planes de bien. No son para nuestro mal, no son para destruirnos, ni son para que suframos. Sí, habrá cosas que tendremos que sufrir, pero todo eso es parte del plan de Dios para su vida. Déjeme decirle que Dios sí tiene un plan para usted. Un plan para su vida, un plan para la vida de cada uno de sus hijos, de su cónyuge, para la vida de sus padres, para sus amigos, para sus vecinos. Dios tiene planes maravillosos de bien para nosotros. Y el interés de Dios es, como dicen estas traducciones, darnos un futuro lleno de bienestar. Un futuro y una esperanza. El fin que esperamos. Un buen
final. Creo que todos cuando vamos al cine queremos ver películas que nos atrapen, pero que tengan buenos finales. Y desgraciadamente muchas películas no terminan así. Desgraciadamente muchas vidas en este mundo no terminan así. Pero quiero que usted sepa que dentro del plan de Dios para su vida es darle a usted un futuro promisorio, lleno de bienestar, pero además un futuro eterno. Y dentro de esos planes habrá sufrimientos que nos preparen para ese destino final. Pero sí, Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para tu vida. La pregunta que necesitamos hacernos en este momento es si vamos a vivir conforme a ese plan o simplemente seguiremos viviendo conforme al nuestro. Dios tiene planes para mí. Dios tiene planes para usted. ¿No le parece eso una excelente noticia? Usted no necesita determinar, ni sufrir, ni llorar sobre cómo armar su futuro. Lo que necesita es tener una relación con Dios que le permita escucharlo para que Él le vaya guiando paso a paso. Tal como lo leí en la versión de la traducción en el lenguaje actual, dice el Señor, mis planes para ustedes solamente yo los sé. El deseo profundo de Dios es que tengamos una relación de amistad con Él cada día para que Él nos vaya revelando el plan para nuestra vida. Sí, con toda intención no nos revela el plan completo para que usted y yo necesitemos depender de Dios. Pero Dios tiene planes para nosotros. Tiene pensamientos de bien que Él sabe, que Él conoce. Por eso necesitamos buscar a Dios cada día. Caminar con Dios cada día y pedirle que nos dirija cada día. Créame que lo único que va a hacernos sentir satisfechos es vivir conforme al plan de Dios para nosotros. Cualquier otra cosa que alcancemos, que logremos y que nos desvivamos para lograrlo, no llenará nuestro corazón, porque fuimos creados para algo en particular. Entonces, sí, Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un plan para ti. Acércate a Dios, acérquese a Dios, conozca el plan y viva conforme a ese plan y su vida estará llena de satisfacciones. Y finalmente, cuando llegue el final de nuestra vida, sentiremos que cumplimos el deber que necesitábamos cumplir. Porque nacemos para algo. Nuestra vida tiene propósito. No nacimos por accidente ni nacimos al azar. Confiemos en Dios y busquemos ese plan maravilloso. Por eso cada vez que usted escuche que Dios habla de su voluntad, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de sus planes. Por lo tanto, cada día usted necesita seguir la voluntad de Dios porque eso le dirigirá a los planes que Dios tiene para usted. Confiemos en el Señor y confiemos en los planes que tiene para nosotros. Ahora, la segunda pregunta que debe ayudarnos a entender que hay un plan para mi vida es ¿cuándo Dios planea para mí? ¿Cuándo es que Dios hace esos planes para mí? Porque para muchas personas probablemente lo que les dé su mente a entender es que cuando nacemos, en ese momento Dios empieza a hacer planes para nuestras vidas. Como si dijéramos, bueno, ya finalmente Él llegó. Para otras personas, hasta que la gente busca a Dios. Y dicen, cuando yo busco a Dios, entonces en ese momento Dios hará planes para mí. Como si Dios dijera, oh, Alejandro finalmente creyó en mí y ya lo tengo en mis manos como mi hijo, ahora voy a empezar a hacer un plan para él. Así no es. Dios desde siempre tiene planes para nosotros, desde antes de que naciéramos. Permítame leerle cómo este mismo Jeremías que nos plantea esta palabra de Dios, recibe por primera vez el mensaje de Dios cuando él todavía era muy joven. Ahí en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Y escuche las palabras que Dios le habla a Jeremías, porque son las palabras que tiene para usted y para mí. Dice ahí, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Capta usted esto? Esto es lo que Dios le dice a un hombre. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Mire, Dios conoce a cada ser humano desde antes de su concepción. Es por eso que nosotros creemos en un Dios que no acepta el aborto.
Porque desde antes de que se unan esas dos células que aportan el varón y la mujer y que comienza a dar vida a un nuevo ser humano, es un ser humano que ya viene con planes de parte de Dios para su vida. Antes que te formas en el vientre, te conocí. Todavía ni le ponemos nombres más, tal vez ni siquiera sabemos, ni la mamá ni el papá, que viene un embarazo, un bebé, cuando Dios ya conoce a esa persona. Dios ya tiene un plan para esa vida. Y lo confirma cuando le sigue diciendo a Jeremías, y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Sabe qué significa santificar? Es poner aparte. Eso significa que desde antes de que naciera, Dios ya había determinado para qué iba a vivir Jeremías. Ya había un para qué, ya había propósito. Es lo que le comentaba. Ningún ser humano nacemos por accidente, no nacemos al azar. Aun si fuimos el producto de una violación, si fuimos el producto de un embarazo no deseado, si nacimos de una madre soltera que no tuvo el apoyo de un varón, si nacemos en la vida de una mujer que no tiene recursos económicos para sostenernos, si nacemos en una familia donde hay violencia intrafamiliar, no importa. No importa el entorno, Dios creó a cada ser humano y ya pensó en sus planes maravillosos, algo para lo cual esa persona existe. Algo para lo cual esa persona vivirá las circunstancias que va a vivir. Porque cada uno de nosotros ha sido apartado por Dios desde el vientre para algo especial. Te santifiqué, le dice el Señor. Y le dice, te di por profeta a las naciones. Ya tenía una misión. Así que el Señor nos conoce desde antes de que existamos en el vientre. Nos apartó desde antes de que naciéramos como unos bebés. Y nos ha dado una misión para cumplir en esta vida. Entonces, sí, Dios no solamente tiene un plan para mi vida. Ese plan lo tiene desde antes de que yo existiera. El plan que Dios tiene para su vida lo tiene desde antes que usted naciera. Y yo no sé, tal vez usted es joven, es soltero, aún no es padre o madre, pero cuando usted tenga un hijo o una hija, tiene que saberlo desde hoy. Desde antes de que esos niños comenzaran a existir en el vientre, Dios ya tiene un plan para su vida. Ese es nuestro Dios. Un Dios que tiene todo en control, un Dios al que no se le escapa nada. Un Dios que planea para nuestras vidas desde antes de que nacemos. Permítame leer también lo que dice el Señor allí en el Salmo 139. Esta es la Nueva Versión Internacional, versículos del 13 al 16. Dice Dios, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Cuando nos preguntamos, ¿cuándo es que Dios planea para mí? Tenemos que aceptarlo, que lo hace desde antes de formarnos. Dios nos fue formando, así que podemos pensar todo lo que hay en nuestro cuerpo, todo lo que hay en nuestro temperamento, todo lo que se va formando en nuestra personalidad, todas las cosas que Dios hizo desde que nos estaba creando y todas las circunstancias que permitirá que pasemos, tiene que ver con el cumplimiento de sus propósitos y sus planes desde antes de que naciéramos. Él nos crea de manera maravillosa para cumplir propósitos maravillosos. Ese es el Dios que mucha gente está rechazando y que mucha gente quiere hacer a un lado de su vida. Un Dios que tiene un plan para mi vida, un Dios que tiene un plan para su vida. Imagínese el riesgo de hacerlo a un lado, el riesgo de no tomarlo en cuenta, imagínese el riesgo de ignorar esos planes maravillosos que estaban escritos en el libro de Dios desde antes de que naciéramos. Estaba escrito cada detalle de nuestra formación, pero también está escrito cada detalle del plan de Dios para nuestra vida. ¿Cómo podemos rechazarlo? ¿Cómo podemos ignorarlo? Hay gente que no cree en Dios y hay gente que no cree en los planes que Dios tiene para su vida.
Imagínese qué tremenda pérdida para un ser humano ignorar esto y vivir su vida a su manera, hacer sus propios planes para llegar al final de su vida descubriendo que no solo no tuvo satisfacción porque no vivió conforme a su propósito, sino que no hizo la parte para la que él o ella habían sido creados. Qué terrible pérdida y qué terrible descubrirlo en el último momento de nuestra vida, cuando ya no hay oportunidad de arrepentirnos y encaminarnos al plan de Dios. Por eso, hoy, Dios le habla. Y Dios quiere que usted sepa, yo no sé si hasta este momento de su vida, no sé cuántos años tenga, usted ha vivido conforme a su mente, propósito y plan. Si se ha dejado llevar por las circunstancias de la vida a donde hoy se encuentra. Hoy usted puede arrepentirse de vivir la vida a su manera, conforme a su plan. Volver a Dios y pedirle que le perdone y que le encamine al centro de su plan. Y déjeme decirle que la misericordia de Dios es tan grande, la gracia de Dios es tan extraordinaria, que Él está dispuesto a perdonarle y encaminarle a sus propósitos, para que ese plan finalmente se viva en usted. Usted pueda vivirlo conforme al plan de Dios. ¿Desde cuándo Dios tiene estos planes para mí? ¿Desde cuándo tiene estos planes para usted? Desde antes de que naciéramos. Nuestra formación fue en base a ese plan. Nuestra creación y lo que hemos vivido es en base a ese plan. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado. Tal vez usted vea hacia atrás en su vida y diga, todas esas cosas horribles, Dios las tenía planeadas para mí. La mayor parte de cosas horribles que hemos vivido no eran parte del plan de Dios. Pero son cosas que hemos vivido por andar en el camino equivocado, en un plan que no es el nuestro. Sin embargo, también es bueno saber que aún estando siempre conforme a los planes de Dios, vendrá sufrimiento. Pero esos sufrimientos no son de los que destruyen, son de los que forman, de los que preparan, de los que nos capacitan para cumplir la misión que Dios tiene para nosotros desde antes de que naciéramos. La vida sin sufrimiento no existe, pero que el sufrimiento valga la pena, ¿no cree usted? Que valga la pena porque nos prepara para aquello que Dios tenía planeado para nuestras vidas. Sí, Dios tiene un plan para mi vida. Sí, Dios tiene ese plan desde antes de que yo naciera. La pregunta sigue siendo si voy a aceptar ese plan, buscar y acercarme a Dios para vivir ese plan, o seguiré viviendo a mi manera. ¿Qué es lo que va a responder usted a Dios? Así que todo lo que somos, todo lo que, de la manera en que fuimos creados, toda la forma en que hemos sido formados, tiene que ver con los planes de Dios para nuestras vidas. Piense, por ejemplo, en José, en la Biblia, en Génesis, a partir del 37, capítulo 37 hasta el 50. Vemos a este joven pasando por muchas cosas en contra. Fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente de intentar sobrepasarse sexualmente con la esposa de su amo, estuvo preso 2 años injustamente, para terminar siendo el segundo de Faraón, administrando toda la riqueza de Egipto y dando vida a muchas naciones de alrededor que estaban padeciendo hambre. Cada una de esas cosas estaban dentro del plan de Dios. Él lo había soñado desde joven, que él iba a estar de pie y que su familia iba a estar arrodillada, y sucedió. No eran sueños de grandeza, eran los planes de Dios. Y sí tuvo que sufrir, pero cada cosa que sufrió fue encaminando para que los planes de Dios en su vida se cumplieran. Y los planes de Dios en la vida de sus hermanos y de las naciones alrededor se cumplieran a través de él. Esos son los planes de Dios, los planes que Dios tiene para nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice el Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y también en Juan 15, 16 Él nos dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Dios planea para nosotros desde antes de que naciéramos. Y tiene planes de bien, no de mal. Planes de paz, para darnos un futuro y una esperanza, para darnos un futuro lleno de bienestar. ¿Va a seguir viviendo conforme a sus planes? ¿O va a buscar a Dios para que podamos vivir conforme a sus planes?
Déjeme contestarle una tercera pregunta que puede surgir en nuestras mentes. ¿Por qué no nos revela Dios todos sus planes? Esta es una pregunta que vale, ¿no? ¿Por qué no nos revela Dios todos sus planes? ¿Por qué no nos los da desde el principio para saber si los queremos o no y para poder hacerlos o vivirlos sin equivocarnos? Permítame responder con la misma palabra de Dios. Ahora a través del profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Esto es lo que Dios dice. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Recordemos que la palabra que se traduce como pensamientos también puede traducirse como planes. Así que déjeme parafrasearle el pasaje. Dios nos dice, porque mis planes para ustedes no son como sus planes, ni la manera de lograrlos como su manera de lograrlos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis planes y la forma de lograrlos son más altos que sus planes y mis pensamientos son mucho más altos que sus pensamientos. En pocas palabras, si Dios nos dijera los planes que tiene para nosotros desde el principio, no los entenderíamos. Si mientras están sucediendo no comprendemos y nos empezamos a hacer las preguntas clásicas, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no me da aquello? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios me hizo esto? Esos por qué nos muestran que no entendemos. Y en cada por qué Dios sigue diciéndonos esto. Mis planes no son como los tuyos, ni mis pensamientos como los tuyos, ni mis caminos como los tuyos. Aunque te los revelara, no les entenderías. ¿Qué es lo que nos toca hacer entonces a nosotros? Confiar. Conocer a Dios y confiar. Por eso no nos revela todos sus planes. Para que dependamos de Él, para que vayamos confiando en Él y porque Él sabe que no entenderíamos por qué quiere esos planes y de esa manera para nuestras vidas. Dios anhela profundamente una comunión real y personal con usted. Por eso no le revela todos sus planes. Así usted tendrá que caminar con Él, hablar con Él, escucharle lo que es la dirección que le estará marcando. Y eso nos permitirá tener esa relación de amistad que Dios tanto anhela y que es la razón por la que nos ha creado a cada uno de nosotros. Dios no nos revela todos sus planes para depender de Él y estar en comunión con Él. Él quiere ser nuestro mapa. Él quiere ser nuestro GPS, que estamos siguiendo todo el tiempo para saber por dónde ir y cómo llegar a donde debemos llegar. ¿No le parece hermosa la manera de entenderlo? Él es nuestro GPS. Nosotros fuimos creados para los planes de Dios. Usted fue creado para cumplir los propósitos de Dios. Si Él no se los revela por completo desde el principio, es porque usted necesita una relación con Dios. No podíamos a través o por causa del pecado, pero es la razón por la que el Señor Padre envió a su Hijo Jesucristo, que pudiéramos tener esa conexión con Él para poder así conocer sus planes, aceptar sus planes y cumplir sus planes para nuestras vidas. Así que déjeme llevarle una última pregunta. ¿Quiere usted conocer y vivir los planes de Dios para su vida? ¿Quiere usted conocer y vivir los planes de Dios para su vida? Entonces, si la respuesta de usted es sí, déjeme decirle 4 cosas importantes que usted necesita. La primera, necesita rendir su vida al señorío de Cristo. Recibirlo como su Señor y Salvador y estar dispuesto o dispuesta a obedecerle siempre, en todo, confiando en Él. Eso es lo primero que necesita. Rendir su vida al señorío de Jesucristo. Hágalo ahora. Créale a Él, confíe en Él y hágalo todo conforme a Él. La segunda cosa, usted necesita mantener una relación diaria, íntima con el Señor. Porque Él es el mapa. Él es el GPS, porque Él sabe los planes que tiene para usted. Porque Él conoce los propósitos para los cuales le ha creado. Porque Él es el único que puede guiarnos para cumplir nuestros propósitos y dar la satisfacción que nuestra vida necesita.
Por lo tanto, hay que preguntarle a Él en cada momento por dónde, hacia dónde, y que nos permita aceptar lo que estemos viviendo en el contexto del cumplimiento de nuestros propósitos. Por eso usted necesita mantener una relación diaria, íntima con el Señor. En tercer lugar, necesita mantenerse atento a la dirección de Dios. Atento a la dirección de Dios. ¿Y cómo hacemos eso en la vida práctica? Bueno, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de una vida de oración, a través de observar las circunstancias que estamos viviendo y de escuchar lo que Él nos dice a través de su iglesia, a través de otros creyentes, a través de nuestros líderes espirituales, porque son las cosas que el Espíritu Santo usa para guiarnos. La palabra de Dios, la oración, las circunstancias y la iglesia de Jesús. 4 medios por las que el Espíritu Santo nos revela la dirección de Dios. Hay que estar atento a la dirección que Él nos marca, día tras día. Y finalmente, número 4, confíe en los planes y los caminos de Dios. Si nos los revelara no los entenderíamos, porque sus planes y sus pensamientos y sus caminos no son como los nuestros. Por lo tanto, solo nos queda una cosa: confiar. Confiar en el Señor. Confiar en que sus planes son lo mejor para nosotros. Confiar en que sus caminos son los correctos. Confiar en que su amor es tan verdadero que no nos permitirá vivir nada que nos destruya. Confiar. Confiar es lo que necesitamos. Es lo que hizo José en el ejemplo que le platicaba hace un momento. Él confió y Dios le llevó al cumplimiento de sus propósitos. Los planes de Dios se cumplieron en la vida de José. Y aunque sufrió muchos años, créame, los planes de Dios no fueron para mal, fueron para bien. Y fue de bendición no solo para él, sino para el plan de Dios para el mundo entero. Y lo mismo tiene para usted y para mí. ¿Quiere entonces conocer y vivir los planes de Dios? Siga estos 4 pasos. Comience una relación con Dios y hágalo todo a la manera de Dios. Yo entiendo que de pronto puede haber dudas, pero nuestra fe y confianza en que Dios sabe lo que hace debe dirigir nuestros pasos para seguir confiando en Él y aceptar sus planes para nuestras vidas. Por favor, reflexione en la letra de este canto que mi esposa va a entonar, que se llama Dios sabe lo que hace. Porque es cierto, hay quienes lo dicen solo para consolarnos, pero es una gran verdad. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Es incuestionable cuando algo en ti determinó. Cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control.
con algún propósito. Él lo permitió. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nueva fuerza Él me dará. Aunque tiemble la tierra, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Confíe, Dios sabe lo que hace. ¿Qué le parece? Dios sabe lo que hace. Él nunca llega tarde, lo que Él permite tiene propósito y nos acompaña en medio de todo sufrimiento. Dios sabe lo que hace. Hoy rinda su vida a Jesucristo. Sepa que Dios tiene un plan para su vida. Sí. ¿Un plan para mi vida? Sí, Dios lo tiene. Créalo. Vívalo confiando en el Señor. Permítame acompañarle en oración. Hablemos con Dios. Padre, tú conoces nuestras vidas. Solo tú conoces los planes que tienes para nosotros. Solo tú conoces cómo llegar a vivirlos y cumplirlos. Yo te ruego que en este momento, Señor, tú estés moviendo el corazón de muchas personas para rendirse a tu señorío, para permitirte a ti tomar el control. Señor, que haya personas hoy que decidan vivir conforme a tus planes y que puedan disfrutar de las cosas hermosas que tienes para ellos y que puedan disfrutar incluso de las cosas dolorosas que también has preparado para ellos, sabiendo que todo tiene propósito y que tiene que ver con tus planes para sus vidas. Por favor, Señor, ayúdanos a caminar conforme a tus propósitos. Perdónanos, Señor, si hasta hoy lo hemos hecho a nuestra manera, si no hemos confiado y te hemos querido ayudar a cumplir planes para nosotros. Perdónanos. Aumenta nuestra fe, Señor. Yo te ruego, Padre, que encamines mi vida a los planes que tienes para mí. Quiero vivirlos, quiero disfrutarlos, quiero cumplirlos, Señor, para que pueda llegar al final diciendo como el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Ahora me resta recibir esa corona de justicia que tú me darás a mí, y no solo a mí, sino a todos los que aman tu venida. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Un plan para mi vida? Dios tiene un plan para su vida. Créalo o no, Él lo tiene. Lo que usted decida le permitirá vivirlo y sentirse satisfecho o satisfecha, o ignorarlo y desperdiciar su vida en cosas que no le darán la satisfacción. Así que recuerde, hoy usted tiene oportunidad de corregir el camino. No camine en sentido opuesto, no camine conforme a su propia idea. Mejor busque a Dios, conozca sus planes, los que le vaya revelando, y vívalos.
Soy el pastor Alejandro Varela y ruego a Dios que este mes de junio usted y yo encaminemos nuestras vidas a los planes de Dios para que finalmente, aunque haya todas estas cosas terribles a nuestro alrededor, podamos sentir la satisfacción de que vivimos para lo que fuimos creados. No desprecie los planes de Dios. Si Dios nos lo permite, quiero invitarle para que el próximo domingo nos acompañe en un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Pero mientras tanto, comparta este mensaje. Transmítalo a otras personas que necesitan saber que hay un plan para sus vidas. Póngale me gusta ahí y no deje de orar por nosotros. Estamos en este mundo para lograr que la gente pueda tener una experiencia con el Señor y que escuchen lo que Dios les habla. El Señor le bendiga.